Vamos a tratar el tema de la arteria cerebral media, un tema muy importante que hemos considerado con respecto a lo que es sus variantes anatómicas, de acuerdo a la bibliografía de algunos autores que hemos utilizado. Y dicha arteria también tiene gran importancia en la parte clínica al momento de tratar eh, casos como aneurisma. Algunas características generales de dicha arteria cerebral media vienen a ser que, primero, el origen de esta arteria es en la arteria carótida interna. Asimismo, también va a tener una irrigación correspondiente a los lóbulos frontal, parietal y temporal, así como también regiones que vienen a ser la región facial, nasal y ocular. También hay que tener en cuenta de que el calibre que tiene dicha arteria es más o menos aproximadamente entre 2.4 milímetros a 4.6 milímetros de grosor. Es considerado el eje vascular del cerebro. Otra de las características es de que no va a pertenecer a lo que es el polígono de Willis del cerebro o círculo arterial como se le conoce actualmente. Bueno, primero voy a tratar de explicarles mediante esta imagen los 4 segmentos que hemos considerado con respecto a la ínsula sobre cómo se distribuye dicha arteria en el cerebro. Y dicha arteria va a estar dividida en 4 segmentos con respecto a la ínsula: el M1, M2, M3 y M4. En el caso de M1 podemos darnos cuenta en la imagen de que se va a originar directamente lo que es la arteria carótida interna, que podemos ver acá, y vemos de que está antes de dicha bifurcación que podemos ver acá señalado como rodilla, y asimismo darnos cuenta de que luego de la bifurcación aquí surge el, el segmento M2 y el segmento M3. En el caso del segmento M2 podemos ver de que se está originando al nivel de lo que es el limen de la ínsula, y en dicho limen se va a dirigir de forma postero superior hacia lo que es la fisura de Silvio o fisura cerebral lateral, y allí va a penetrar hacia lo que es el surco circular insular que se encuentra en dicho lóbulo interno. Asimismo también vemos de que esto va a corresponder a un segmento insular en el M2, como acá lo indica. Pero también acá tenemos arcos superiores del mismo segmento que van a estar delimitando a lo que es la fisura de Silvio. Y algo también importante acá es que si esta región se lesiona, es muy probable de que ocasione un mayor riesgo de lo que es la hemorragia subaracnoidea. Y ahora vemos de que continuando dicho trayecto vemos el segmento opercular que corresponde a M3. Y M3, bueno, se va a originar
en lo que es la parte más superior del surco circular insular que había mencionado anteriormente. Asimismo también se va a discurrir en lo que es el opérculo frontoparietal y temporal. Y luego eso va a terminar en lo que es el extremo superior de la cisura de Silvio. Y aquí, bueno, clínicamente podemos decir que es importante en casos de aneurisma. Luego de eso tenemos el segmento M4 que en la imagen no se ve, pero dicho segmento se va a originar en lo que es la parte externa de la cisura de Silvio. Asimismo también va a ramificarse en lo que es ya lateralmente en el hemisferio cerebral ixilateral. A continuación vamos a estudiar las ramas colaterales de acuerdo a los segmentos que ya hemos mencionado, tomando como referencia la ínsula. El primer segmento es M1, del cual van a emerger las arterias corticales. Esas arterias corticales pueden nacer en la parte de la prebifurcación o de la posbifurcación, pero como estamos estudiando el segmento M1, nos vamos a centrar en la prebifurcación. En la prebifurcación encontramos dos tipos de ramas, las ramas frontales y temporales. Existe mayor probabilidad, con un 90%, de que de este segmento nazcan ramas temporales, siendo de menor porcentaje las ramas frontales. Ahora bien, existen variedades respecto al surgimiento de estos dos tipos de ramas. Puede ser que solamente nazcan ramas frontales, solamente nazcan ramas temporales, puede también pasar que nazcan de los dos tipos o que nazcan de otro segmento que no sea M1. Por otro lado, de este segmento también nacen las arterias lenticulares laterales, las cuales estamos señalando con el cursor. Existen dos tipos de variaciones para con estas arterias. La primera es que nazcan de las arterias frontales y temporales ya mencionadas, y la segunda variación es que no nazca de este segmento, sino de M2. Ahora, continuando con M2. En M2 vamos a encontrar a las arterias corticales. Estas arterias corticales existen de dos tipos, las que vienen de los ramos del tronco superior y las que provienen de los ramos del tronco inferior. A continuación, en la siguiente imagen podemos observar, resaltado de color verde, las arterias que nacen del tronco superior, en las cuales tenemos a la arteria frontovasal lateral, arteria del surco prefrontal, arteria del surco precentral, arteria del surco central, arteria del surco poscentral, arteria parietal anterior y posterior, la arteria de la circunvolución angular. Y de color azul tenemos a las arterias que nacen del tronco inferior, en las cuales están la temporal anterior, media y posterior. Agregar que aquí falta la arteria temporal polar. A continuación, en el segmento M3 encontramos una o dos arterias pequeñas. Estas arterias pequeñas van a ir para los surcos periinsulares superiores y periinsulares inferiores. Por último tenemos el segmento M4, que como estamos tomando de referencia la ínsula, es clave destacar que no presenta ramos insulares, pero sí ramos que irrigan la convexidad cerebral. A continuación vamos a explicar algunas características diferentes que hemos encontrado en 4 libros más usados por los estudiantes de medicina respecto a la clasificación de las ramas y también de los segmentos de la arteria cerebral media. Empecemos analizando el libro Anatomía de Latarjet y Ruiz. Lo que destaca aquí es la clasificación de sus ramas, pues nos dice que hay ramas superiores, inferiores, insulares y terminales.
En la siguiente imagen se pueden apreciar de color verde las ramas superiores o también llamadas frontoparietales. En estas ramas encontramos primero a la arteria frontovasal lateral, la cual va a estar dividida en dos tipos de ramas, las ramas prefrontal y la rama frontal inferior. También tenemos a la arteria del surco prefrontal, del surco precentral, central y poscentral, así como la arteria parietal posterior. Cabe resaltar que estas arterias irrigan el surco central y los centros somatomotores y somatosensitivos que lo ocupan. Como rama terminal tenemos a la arteria de la circunvolución angular señalada de color naranja. De color azul hemos resaltado los ramos inferiores, las cuales son la arteria temporal anterior, arteria temporal media y posterior, siendo la temporal media la más inconstante. Cabe recalcar que falta la arteria del polo temporal, que también es considerado ramo inferior. Por otro lado, también encontramos ramos más profundos, los cuales son los ramos insulares, que van a irrigar a la ínsula. El siguiente libro analizado es el libro Anatomía de Cayetano Heredia, que nos dice que las ramas de la arteria cerebral media se clasifican en profundas y cervicales, siendo las profundas las arterias lenticulares estriadas y que van a penetrar la masa encefálica por el espacio perforado anterior. Además, las arterias cervicales son la arteria temporal anterior, arterias ascendentes que son 3, arteria parietal anterior y posterior, arteria temporal posterior y del pliegue curvo. La siguiente literatura analizada es el libro de Anatomía de Pro, que nos dice que la arteria cerebral media también es llamada silviana. Aquí encontramos una clasificación diferente en las ramas, pues nos dicen que hay ramas corticales, subcorticales y para los núcleos basales. Otra diferencia es en la división de las porciones de la arteria cerebral media, pues nos dicen que solo hay dos porciones, las cuales serían la porción esfenoidal e insular. En esta lámina podemos observar las ramas de la porción esfenoidal, las cuales son las arterias centrales anterolaterales o llamadas también lentículo-estriadas, las cuales están señaladas con la flecha verde. También tenemos a las arterias temporales anteriores y del uncus. Es importante saber que el punto de referencia para saber que estamos en la porción esfenoidal es el himen de la ínsula. Pasado este nivel ya se considera porción insular. En esta lámina podemos observar las ramas de la porción insular. De color verde hemos resaltado las ramas terminales superiores, las cuales van a irrigar la región central y la corteza de los lóbulos frontal y parietal. Y de color azul hemos resaltado las ramas terminales inferiores, las cuales van a irrigar la corteza del lóbulo temporal. Cabe recalcar que en la porción insular existen las arterias insulares que son más profundas, las cuales van a irrigar la corteza insular, el cuerpo amigdalino, la cápsula extrema, el claustro, la cápsula externa y el putamen. Por otro lado, tenemos el análisis del libro de anatomía de Ojeda, en la cual resalta la diferencia de la clasificación de sus porciones, siendo que este libro considera que existen únicamente tres porciones: la porción esfenoidal, insular, terminal o cortical. Respecto a las ramas, también nos dicen que hay ramas ascendentes y descendentes. A su vez, estas ramas ascendentes y descendentes se pueden clasificar de acuerdo a la forma en que van a transcurrir en el cerebro. El 10% de la población presenta el de tipo abanico y el 90% el de tipo bifurcado. En esta lámina podemos observar de color verde las ramas ascendentes y de color azul las ramas descendentes según este autor. Como conclusión tenemos que la arteria cerebral media se divide en 4 segmentos: esfenoidal, insular, opercular y parainsular, tomando como referencia a la ínsula. Además, se considera que sus colaterales se estudian mejor analizando cada segmento de la que emergen.